Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de Chismecito, el lugar donde la farándula se desnuda y donde no se nos escapa ni el más mínimo detalle de la vida de nuestros artistas. Hoy, amigos, preparen sus corazones, porque traemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que, inevitablemente, ha resonado con fuerza en todos los rincones del planeta donde la belleza y el talento de Demet Özdemir han conquistado corazones. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de ella, de la radiante Demet, de nuestra querida Sanem Erkencikus, de la actriz que con su sonrisa ilumina la pantalla y que con su profesionalismo nos regala interpretaciones memorables. Pero desafortunadamente en esta ocasión no nos reunimos para celebrar sus éxitos, sino para abordar un tema delicado, un rumor persistente que ha inundado las redes sociales y que ha llenado de preocupación a sus millones de seguidores. Los posibles problemas de salud que estaría enfrentando Demet y que, según las fuentes no oficiales, podrían estar afectando su movilidad. Lo sé. Es una noticia difícil de digerir. Demet Özdemir, esa mujer que personifica la energía y la vitalidad, luchando contra problemas de salud que limitan su capacidad para moverse libremente. Parece un guión sacado de una telenovela dramática, pero lamentablemente los indicios y los murmullos apuntan a que podría haber algo de verdad en todo esto. Pero antes de que nos dejemos llevar por el pánico y comencemos a dibujar escenarios catastróficos, es crucial que mantengamos la calma, la objetividad y, sobre todo, la prudencia. Como ya les he advertido, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Demet ni de su equipo de representantes. No hay un comunicado de prensa, una declaración pública ni una publicación en redes sociales que valide o refute las informaciones que están circulando. Por lo tanto, todo lo que vamos a analizar a continuación debe ser tomado con pinzas, como una hipótesis, como una posibilidad que debemos examinar con cuidado y sin dejarnos llevar por el sensacionalismo. Dicho esto, no podemos ignorar la magnitud y la persistencia de los rumores. Durante las últimas semanas, las redes sociales se han convertido en un hervidero de especulaciones, preguntas y mensajes de apoyo dirigidos a Demet. Los fanáticos, preocupados por su bienestar, han estado rastreando cada una de sus apariciones públicas, analizando sus fotografías y vídeos en busca de pistas que confirmen o desmientan los rumores. Y lamentablemente algunas de las imágenes que han surgido no han hecho más que alimentar la preocupación. En varias ocasiones, se ha visto a Demet con un semblante más cansado de lo habitual, apoyándose en otras personas para caminar o moverse con dificultad. Estas imágenes, aunque no son una prueba irrefutable de que está sufriendo problemas de salud, sí han generado inquietud y han dado pie a todo tipo de conjeturas. Pero, ¿de dónde provienen estos rumores? ¿Cuál es el origen de esta ola de preocupación que ha inundado las redes sociales? Según varias fuentes en Turquía, Demet ha estado experimentando fuertes dolores en la espalda y en las piernas durante las últimas semanas. Al parecer, estos dolores han ido empeorando progresivamente, llegando a dificultarle la movilidad y a afectar su calidad de vida. Incluso se dice que ha tenido que cancelar algunos compromisos laborales debido a esta situación. Algunos medios turcos han publicado que Demet ha estado visitando a varios especialistas, incluyendo a un reconocido traumatólogo, para intentar encontrar una solución a su problema. Estas visitas médicas, aunque no han sido confirmadas oficialmente, han contribuido a alimentar los rumores y a generar aún más preocupación entre sus seguidores. Y aquí es donde entra en juego la figura del misterioso médico. Según las fuentes no oficiales, este traumatólogo, después de realizarle una serie de pruebas y análisis, le habría diagnosticado un problema en la columna vertebral que estaría afectando los nervios que controlan las piernas. Esta sería la razón por la cual Demet estaría experimentando dificultades para caminar. Pero ojo, repito una vez más, esto no es una información oficial. Es lo que se dice, lo que se comenta en los pasillos de la prensa turca. No podemos darlo por sentado ni convertirlo en una verdad absoluta. Debemos ser conscientes de que estamos manejando información de segunda mano, rumores que podrían ser exagerados, distorsionados o incluso inventados. Ahora bien, ¿qué tan creíbles son estos rumores? ¿Hay algún indicio que nos permita pensar que podrían tener algo de fundamento? Bueno, hay algunos elementos que podrían darle algo de credibilidad. En primer lugar, es cierto que Demet ha estado un poco más ausente de las redes sociales en las últimas semanas. Si bien ella es muy activa y suele compartir fotos y vídeos de su vida diaria, últimamente ha publicado con menos frecuencia y con un tono o un poco más discreto. Esto podría ser una señal de que algo no está bien,
de que está pasando por un momento difícil que le impide mantener su ritmo habitual en las redes sociales. En segundo lugar, como les decía, han aparecido algunas imágenes en las que se ve a Demet con un semblante cansado y apoyándose en otras personas para caminar. Estas imágenes, aunque no son una prueba definitiva, sí generan cierta preocupación y sugieren que podría estar experimentando algún tipo de problema físico. Pero, por otro lado, también hay razones para ser escépticos. Demet es una persona muy reservada con su vida privada. No suele hablar de sus problemas personales en público. Por lo tanto, es poco probable que ella misma salga a confirmar o desmentir estos rumores. Además, ya sabemos cómo funciona la prensa del corazón. A menudo los medios de comunicación exageran las cosas con tal de conseguir una buena historia, de generar clics y de aumentar su audiencia. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que la verdad es que no lo sabemos con certeza. La única persona que realmente sabe lo que está pasando es Demet Özdemir. Y hasta que ella decida hablar, tendremos que seguir basándonos en rumores y especulaciones. Pero independientemente de lo que esté pasando, lo importante es que le enviemos toda nuestra energía positiva y nuestros mejores deseos a Demet. Ella es una mujer fuerte, talentosa y luchadora, y estamos seguros de que, sea cual sea el problema, lo superará con creces. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos verla pronto de nuevo en la pantalla, brillando como siempre. Y hablando de brillo, no podemos olvidar que Demet es mucho más que una cara bonita. Es una actriz con una trayectoria sólida y una versatilidad impresionante. La hemos visto en comedias románticas, dramas, series históricas. Siempre nos sorprende con su capacidad para interpretar diferentes personajes y transmitir emociones. Su papel como Sanem Erkencikus la catapultó a la fama internacional y la convirtió en una de las actrices turcas más queridas y reconocidas. Pero más allá de su talento, Demet también es admirada por su belleza, su carisma y su sencillez. Es una persona cercana, amable y que siempre se muestra agradecida con sus fans. Por eso es normal que todos estemos preocupados por su salud. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, es importante recordar que la información no confirmada puede ser dañina. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas pueden generar angustia, confusión y, en algunos casos, incluso dañar la imagen pública de una persona. Por eso es fundamental ser responsables a la hora de compartir información en las redes sociales y de creer todo lo que leemos en Internet. Antes de compartir una noticia, debemos verificar su veracidad y asegurarnos de que proviene de una fuente confiable. Y si no estamos seguros, es mejor no compartirla. En el caso de Demet Özdemir, lo más sensato es esperar a que ella o su equipo hagan una declaración oficial. Mientras tanto, evitemos difundir rumores y especulaciones que podrían ser perjudiciales. En lugar de eso, enfoquémonos en enviarle mensajes de apoyo y ánimo. Demostrémosle que estamos con ella en este momento difícil y que le deseamos lo mejor. Usemos las redes sociales para inundarla de mensajes positivos, para hacerle saber que estamos pensando en ella y que le enviamos toda nuestra fuerza. Para cerrar, quiero recordarles que la salud es lo más importante. Debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, llevar una vida sana y buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. No debemos ignorar los dolores ni las molestias, por más pequeños que sean. Y sobre todo, debemos ser conscientes de que todos somos vulnerables y que a veces podemos enfrentar problemas de salud. Lo importante es no rendirse, mantener una actitud positiva y buscar el apoyo de nuestros seres queridos. En resumen, hoy hemos hablado sobre los rumores que circulan en torno a la salud de Demet Özdemir y las posibles dificultades que podría estar enfrentando para caminar. Hemos analizado la información disponible, tanto la confirmada como la no confirmada, y hemos destacado la importancia de ser cautelosos y responsables a la hora de compartir información en las redes sociales. Hemos enviado toda nuestra energía positiva y nuestros mejores deseos a Demet, esperando que se recupere pronto y vuelva a brillar como siempre. Hemos recordado su talento, su carisma y su importancia en el mundo del espectáculo turco. Y hemos reafirmado nuestro compromiso de seguir informándoles con responsabilidad y respeto. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden que siempre estamos aquí para traerles las noticias más relevantes del mundo del espectáculo, con un toque de chismecito, pero siempre con respeto y responsabilidad. Ahora, quiero saber su opinión.
¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué le dirían a Demet si tuvieran la oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son importantes y siempre las tomamos en cuenta. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de todo lo que está pasando con Demet Özdemir, y a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden a cuidar nuestra salud y a enviar buenas vibras a Demet.